Hace unas horas presentamos ante la Secretaría General la solicitud de juicio político en contra del secretario de Salud, Jorge Alcocer, por todo el manejo negligente, ineficiente y la violación a los principios, evidentemente el cuidado de la salud y la vida de las mexicanas y los mexicanos. Las cifras que hoy tenemos de más de 100,000 fallecidos por COVID, pero además la irresponsabilidad no solo en el manejo de la política pública, sino en la negligencia de seguir negando la realidad que nos aqueja todos los días, lo que ha hecho es que la política pública en materia de salud esté cobrando vidas, y eso se debe a que el titular de la Secretaría de Salud no tiene ni siquiera la fuerza para enfrentar al presidente de la República y decirle con claridad que las cosas se están haciendo mal y que este país ha enlutado por su gobierno, el gobierno de Morena ha enlutado más de 100,000 hogares. Hay una relatoría de hechos que se establece en este documento que estamos planteando, desde la llegada del virus a este país hasta las declaraciones banales y superficiales de los servidores públicos que omitieron hacer todo lo posible para salvar el mayor número de vidas. Las estadísticas oficiales por sí solas demuestran que el manejo ha sido irresponsable, omiso, indiferente e indolente, y que los hogares enlutados merecen esta justicia. Nos parece fundamental que no se quiera pagar la vida de las personas con 11,000 pesos, una ayuda que por supuesto en gastos funerarios les hará bien a algunos, a otros que no les fueron acreditados bajo esta circunstancia la muerte por COVID. Lo único que les servirá es para recordar que el gobierno pretende pagar una vida con el valor de 11,000 pesos como un apoyo económico. Ahora sí se hace realidad lo que el presidente dice, hay que darle directamente el apoyo a las personas, nada más que estas personas están 3 metros bajo tierra, algunas otras llorando en sus casas, y eso nos parece fundamental. Confiamos en que la subcomisión de juicio político haga la revisión específica del caso y podamos tener justicia para las víctimas de COVID en nuestro país. Adelante, diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Muchas gracias. De manera puntual, los elementos que estamos aportando como prueba son las responsabilidades del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, en tanto los encargos que puntualmente le designa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto presidente del Consejo de Salubridad General, lo que determina la Ley Orgánica de Servicio Público Federal, y contrastamos lo que hizo contra lo que dejó de hacer y contra lo que debió haber hecho. De forma tal que se evidencian, como bien mencionaba la diputada Adriana y el diputado Absalón, se evidencia de manera muy clara la absoluta negligencia rayando en lo criminal. Nos queda claro que, aunque él vino a decir aquí que pudo haber sido mucho peor, estamos convencidos en Acción Nacional que pudo haber sido mucho mejor. Desde haber tenido 2 meses de anticipación para hacer un verdadero plan de preparación y actuación en el tema de la pandemia, el haber corregido al presidente de la República en sus declaraciones irresponsables de que se podía abrazar, de que era fuerza moral su subalterno y que nunca fue capaz de corregirlo. Entendemos que puede ser un secretario de ornato. Lo que es cierto es que ha estado cobrando como tal y tendrá que asumir las responsabilidades que como tal debió haber ejercido. ¿Quién debió haber llamado al orden? Al propio presidente de la República, el secretario de Salud, en sus responsabilidades. ¿Quién debió haber llamado al orden? Al subsecretario López-Gatell, él en función de sus responsabilidades. ¿Quién debió haber conducido con mayor cordura, con mayor ciencia el Consejo de Salubridad General? Él en su calidad de secretario. Es por estas razones que damos casi 200 pruebas directas en este juicio de los errores, de las negligencias, de las ausencias, de esta negligencia, insisto, que está rayando en lo criminal y que tiene enlutadas a muchísimos hogares, y en cada uno de ellos hay un padre, una madre, unos hijos, unos hermanos ausentes que se siguen llorando y seguirán llorando. Pero deben de saber que ha sido verdaderamente por la negligencia desde la cabeza del titular del sector salud en México.
Muchas gracias al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Ahora damos paso a las preguntas de los reporteros. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Hola, diputados, buenas tardes. Y sin pretender ser la abogada del diablo, ni mucho menos, ¿realmente se le puede echar toda la culpa al gobierno federal actual de lo que está sucediendo, cuando desde un principio se dijo de cómo habían encontrado un desastre el sector salud a nivel nacional? El ISSSTE, el Seguro Social, la Secretaría de Salud, ni se diga. Y a mí me consta de cuántos hospitales estuvieron abandonados, que los dejaron a medio construir. Había uno en Iztapalapa del Seguro Social, que lo fue a inaugurar Fox con bombo y platillo, y resulta que el mobiliario lo habían alquilado, y en cuanto se fue la inauguración, pues desocuparon el hospital, que era de alta especialidad. ¿Cómo responsabilizar a este gobierno con tanta negligencia que incurrieron gobiernos pasados? No estoy defendiendo a nadie, solo digo lo que me consta. Entonces, y vemos cómo la gente tampoco acata las disposiciones, las manifestaciones religiosas, sociales. ¿Qué se puede hacer ahí cuando la gente no? Vemos lo que está pasando en Chihuahua, que hay prácticamente una ley marcial o toque de queda, como le han llamado, y la gente está inconforme porque los están obligando a quedarse en casa. ¿Hay que repartir responsabilidades o no? Gracias. Si tú tienes una casa a la que le falta la camilla, supongamos que es el hospital, y a la que le falta la camilla o le falta el médico que vas a contratar, llegas y quemas la casa o contratas y compras la camilla y contratas el personal. Lo que el gobierno debió haber hecho es, con los suficientes recursos que además dice que ahorró con el combate a la corrupción, es equipar los hospitales y establecer los mecanismos para que aquellas fallas de corrupción pudieran haberse castigado, y yo los invito a que presenten todas las pruebas que tengan para que esas acciones del pasado se puedan castigar. Pero eso no tiene nada que ver con que cuando la pandemia llega a este país, hay un gobierno irresponsable que invita a todo mundo a salir, a abrazarse, a besarse, y incluso gobernadores de Morena que dicen que eso se cura con un plato de mole con guajolote. Y ese ejemplo que se sigue permanentemente desde la persona que despacha en Palacio Nacional, es un ejemplo que permea. Nadie lo culpa de las muertes, no es el culpable, pero sí el responsable, de acuerdo a la ley, de la política pública. Y la política pública tiene elementos suficientes para que los instrumentos que están al servicio del Estado, incluyendo los económicos y de infraestructura, puedan ser usados para ese mecanismo. Desde la primera vez que tuvimos una cifra fatal de 10,000 fallecidos, este gobierno se atrevió a decir, y lo ha dicho cerca de 30 veces, que ya vamos superando la pandemia, ya pasó lo peor, ya pasó lo peor, ya pasó lo peor, más de 36 veces en lo que va de este manejo de la pandemia. Entonces, no se puede culpar al pasado cuando el manejo de los recursos los tiene hoy este gobierno. Ese ha sido el pretexto más fácil para evadir las responsabilidades que se tienen para llegar al gobierno. El señor prometió un sistema de salud tipo otros países que hoy no se tienen. Destruyó el Seguro Popular, destruyó todos los fondos que podían haberse usado para asuntos de esta naturaleza. En esta Cámara hubo propuestas para reorientar todo el gasto y la distribución de los recursos, y tenemos 3 presupuestos que no han sido orientados en donde deben hacerse, que es en salud y en economía, por ejemplo, o en seguridad. Ya que dejen de poner pretextos. La responsabilidad total y completa es de quien desdeña a las mexicanas y a los mexicanos pensando que somos tontos, y no, eso ha enlutado a más de 100,000 hogares. Margarita, parte de tus argumentos había que analizarlos en el tiempo. La primera cosa es, si un hospital que tú dices que era del IMSS hace 20 años, en 20 años se construyó, habría que ver los planes y programas del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque pasó Vicente Fox, pasó Felipe Calderón, pasó Enrique Peña, y directores del IMSS, habría que ver cuál fue el plan de infraestructura para ver si ese hospital… Pero estás hablando de una estructura. No, hoy el presidente ha inaugurado hospitales que él no empezó, porque es el proceso de construcción y de diseño. Aquí la pregunta sería,
¿Y por qué entonces el presupuesto federal en el tema de vigilancia epidemiológica disminuyó? ¿Por qué no teníamos la cantidad de pruebas suficientes para hacerlo? ¿Por qué el Fondo de Reserva Estratégica obligado por ley no lo teníamos? ¿Por qué? Y eso viene en el juicio político. ¿A quién le tocaba llamarle la atención? A un gobernador que decía que si eran pobres no se enfermaban, que nomás los ricos. ¿A quién le tocaba? Al secretario. ¿A quién le tocaba corregir? Al subalterno, al secretario. ¿A quién le tocaba conducir el consejo? Cuando tú no eres capaz, en un país de 128 millones de mexicanos, dar una directriz clara en cosas tan elementales como usar cubrebocas o no, guardar la distancia o no, e imagínate tú, como persona hoy en tu casa, metida desde marzo y sin trabajo en los medios de comunicación. ¿Cómo no sales a la calle a buscar la economía cuando no ha hecho economía? Cuando los aspectos de la pandemia son múltiples, no solamente el tema de salud. Y por último, habría que analizar también, por ejemplo, en el caso de los estados, porque ahora vamos a empezar a decir, es que él no tuvo la culpa de que estén gorditos, no tuvo la culpa de que tengan diabetes, no tuvo la culpa de que hayan fumado. No, nadie está diciendo eso. Pero la cantidad de muertos, por ejemplo, profesionales de la salud, hay una relación clara. Y cada vez que ha habido externos especializados marcan que ha sido un manejo absolutamente negligente. Ese es el detalle que estamos viendo hoy. Margarita. La siguiente pregunta es de Maxi Peláez, de TV Azteca. Preguntar, ¿por qué no Gatell, que es el encargado de toda la estrategia esta y el que está dando la cara por lo del COVID, y la otra? Decía que hay pruebas suficientes. Nada más detálleme si son declaraciones, documentos, videos, no sé. El documento del juicio político contiene toda una relatoría de hechos desde que se inicia este proceso de la pandemia y por qué la acusación directa va en principio con el secretario de Salud, porque él es el responsable del área, pero eso no excluye a toda la cadena de mando. Y entre la cadena de mando, por supuesto que está López-Gatell, y creemos que es fundamental que se pueda ir, en el estudio de este juicio político, se puedan ir eliminando las responsabilidades de quien corresponda, pero la persona titular de la Secretaría de Salud se llama Jorge Alcocer. Si por omisiones, por miedos, por temores a decirle al patriarca de Palacio Nacional que no están de acuerdo, están permitiendo que la gente esté muriendo, es parte de su responsabilidad, no solo como servidor público, también como médico. Él fue formado para salvar vidas y tienen obligación de decirle al presidente de la República que las cosas que se están haciendo de manera equivocada. Y si el miedo los está paralizando, el miedo está matando a la gente en sus casas y lo está matando en los hospitales. Y no solo, hoy lo tenemos con la pandemia, pero yo me imagino que va a pasar con el resto de las enfermedades, con el resto de los fondos que se ha perdido. El sistema de salud está colapsado, no por culpa del pasado, está colapsado por este presente ineficiente, indolente, y lo hemos visto mientras se daba la cifra de 100,000 muertos, el presidente de la República prefería celebrar el triunfo de alguien que juega a béisbol. Yo, por supuesto, mis respetos a esos deportistas maravillosos que ponen en orgullo a México, pero las prioridades de este país tienen que ir para salvar la vida de las personas, y por eso es que Jorge Alcocer es el responsable del sector salud. En cada uno de los elementos y las pruebas que se están planteando, pues son las propias cifras y datos que da la Secretaría de Salud, que han dado en las mañaneras, que dan las distintas instituciones, que generan esta relatoría que nos va diciendo cómo se ha mermado. Vaya, recordarán ustedes que dijeron lo propio López-Gatell, que una catástrofe era que llegáramos a 60,000 muertos. ¿Cómo se le llama entonces cuando llegamos a los más de 100,000? Muchas gracias. Más ahí, puntualizándote, o sea, la ley, la Misión Pública Federal marca con claridad qué le toca hacer a cada quien. Si el presidente nombra un vocero, pues que lo nombre vocero, pero en la calidad de subsecretario es responsabilidad de controlarlo. Así de simple. Y entonces lo que estamos haciendo es la contrastación de que un organismo constitucional como es el Consejo de Seguridad General determina quién es, y es él, se llama Jorge Alcocer Varela. ¿Quién coordinó a Hacienda? Jorge Alcocer Varela. ¿Quién debe haber coordinado a Educación? Jorge Alcocer Varela. Y cuando el propio secretario de Educación se va antes a la sana distancia, que la propia Secretaría de Salud lo diga, pues marca la falta de mando. Ese es el tema. La siguiente pregunta es de Héctor Guerrero, de Televisa. Gracias a la diputada Adriana Dávila. Nada más para que
si me permite salirme del tema tantito, quisiera conocer su opinión sobre el outsourcing y la postura de la bancada, sobre todo después del aparente acuerdo que estableció el presidente con los empresarios para revisarlo, y en todo caso si se aprobaría pasado mañana como acordó la Jucopo. ¿Están ustedes de acuerdo con lo que está haciendo el presidente o rechazan de entrada la iniciativa del Como Ejecutivo? está ahorita, por supuesto que no podemos estar de acuerdo. Nos parece fundamental que en una temporada en donde tenemos tres crisis grandes, la de seguridad, la de salud y la de economía, se genere una condición en donde se pierdan más de o cerca de 5 millones de empleos, de por sí de los que ya tenemos. O sea, tenemos más de 12.5 millones de pobres y ahora auméntale 5 millones de empleos cuando se quiere castigar a todos por parejo. La ley establece ya en estos mecanismos, establece que esta figura tiene que tener cierta revisión. Lo que se necesita es la supervisión de la Secretaría del Trabajo, lo que se necesita es mejorar las condiciones. Pero bueno, tenemos una Secretaría del Trabajo exactamente igual de ausente que el resto de las secretarías de este gobierno. Sí, hay que esperar para ver cómo viene el dictamen en este acuerdo, para que también sepamos con qué empresarios se está haciendo el acuerdo, porque a muchos los desdeña. El presidente acuerda con sus empresarios, acuerda con sus aliados, pero no acuerda en la pluralidad que se requiere acordar en todos los sectores involucrados, sean o no de su agrado. No podemos estar a favor de que se pierdan empleos en este país. Diputado Absalón García, creo que va a agregar. Perdón. Adelante. Héctor, además marca el valor que le da el presidente a su bancada, que es cero. O sea, cuando hizo un parlamento cerrado, porque aquí hubo un parlamento abierto, todavía ahorita lo está viendo, donde vienen los actores, donde en teoría con el pueblo, con el poder, que es la contrapropuesta, donde hace el estudio y análisis de la iniciativa, no lo está pelando. Eso marca ese centralismo del presidente, eso marca quién manda, y que aquí Morena no es más que ni siquiera extensión, es un tapete del Ejecutivo. Diputado Absalón García. Sí. Yo complementaría que dentro de estas propuestas que se presentaron en el Parlamento Abierto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional va a revisar todas las propuestas para poder presentar las modificaciones al dictamen, y que también vamos a esperar a qué acuerdos llega el Ejecutivo con el grupo de empresarios para ver si hay la modificación a este dictamen. Muy bien, muchas gracias. Pues no tenemos más preguntas. Muchas gracias, compañeros, por su Secretaría General de la Cámara de Diputados, estamos presentando nuestra solicitud de juicio político contra Jorge Alcocer. Lo que está pasando en este país con la pandemia y los más de 100,000 muertos no puede quedar impune. Necesitamos que haya castigo ejemplar para quienes desde su responsabilidad pública no cumplen con su obligación. Jorge Alcocer es el secretario de Salud del Gobierno Federal y es contra quien estamos solicitando el juicio político. Muchas gracias a todos.